Muy bien, perfecto. Seguimos con este video. Después de ver los atajos del teclado y empezar a conocer un poquito de la estructura, recuerden que estamos arrancando motores, ¿va? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este apartado? Vamos a ver las diferencias o similitudes entre lo que es un formato, el tipo de información de una celda y el contexto o la interpretación de la celda. Miren, en este caso me voy a enfocar mucho, me voy a enfocar ahorita en las columnas que tienen número. En este ejercicio está más claro. Aquí vamos a cambiarle porque ustedes lo van a tener así. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En esta tabla que yo tengo, en este rango de información, vamos a ponerle así para poderlo separar. Mire, ¿qué pasa con esto? Los tipos de información que tiene una celda, que los tenemos por acá, los tipos de información son texto, fecha. De hecho, se los voy a ir como ejemplificando. Los tipos de información solamente son texto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos texto. Después texto, listo. Fecha, tenemos acá una fecha. La hora, no tenemos aquí en la tabla una hora, pero aquí tenemos un ejemplo. Y ahorita les voy a hacer un ejercicio rapidísimo con la hora. Bueno, números, y aquí es donde viene lo interesante, que ahorita lo hacemos. Tenemos números en ID, tenemos números en edad y tenemos números en sueldos. ¿Ok? Tenemos al alfanumérico, no tenemos ningún alfanumérico aquí, pero un alfanumérico es cuando hay una combinación. Déjenme aquí, voy a borrar rapidísimo. Un alfanumérico es cuando tengo una combinación, por ejemplo, si yo tuviera otro tipo de nomenclatura en el ID, si por ejemplo fuera A1 o por ejemplo mi nombre, Jorge 1, y después hubiera otro a lo mejor Jorge 2 y así. Entonces, cuando hay una combinación de números con letras, vaya, o algún símbolo, pues se le puede llamar alfanumérico. Ok. Entonces, después que tenemos uno de símbolos. Ahorita voy a agregar aquí en esta de símbolos, simplemente como para hacer alguna anotación de la fila. Imágenes, vamos a trabajar con filas más adelante, perdón, con imágenes, vamos a hacer un ejercicio muy interesante con imágenes y funciones. Y también aquí donde dice comisión, vamos a agregar una función. Entonces, ¿por qué definirlo como tipo de información si ya está acomodado por hecho de que lo estoy viendo visualmente? Pero sí y no. Ok, bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tenemos una palabra que es el formato. Entonces, si yo les preguntara, oye, ¿qué tipo de información hay aquí o qué tipo de formato? Suele suceder que confunden el formato con el tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? El formato, de hecho aquí lo tenemos, dice, el formato solo cambia la apariencia, no el contenido. Entonces, si yo les preguntara qué estamos viendo en esta tabla, estamos viendo literalmente nada más. A lo mejor texto, números, fechas y pues toda una tabla, ¿no? O sea, así muy en general podríamos decir que es el formato. Ya si les preguntara el tipo de información, bueno, eso sí dice es la naturaleza del contenido real. Y aquí se puede confundir por esto. Por ejemplo, si yo aquí veo fechas, bueno, ¿es formato o es información? Entonces, aquí pueden ser las dos cosas, pero también depende mucho cómo lo voy a expresar. Y me voy a enfocar en este de números. Observen qué va a pasar. Si, por ejemplo, este ID con edad, con ID y con el sueldo, estamos hablando de que son números. Entonces, si partimos como de lo primero, o sea, de qué tipo de formato tiene, pues entonces esta celda y esta celda tienen un número, pero ese sería el tipo de información. Tienen número, número y número. Y ahora sí, ¿qué formato tienen? Ok. Entonces aquí yo cómo especifico qué formato tienen. Probablemente aquí tienen un formato pues también de número, ¿no? Pero acá tienen un formato también de número y acá tienen un formato, pero aquí ya no lo podemos decir que es número. Aquí ya decimos que es un formato de número probablemente. Entonces observen cómo se empieza no a complicar, pero si nosotros sabemos interpretar las cosas, es más fácil, por ejemplo, ya que más adelante lo veamos con inteligencia artificial,
Si le sabemos decir, expresar la información a ChatGPT, a Gemini, a cualquier inteligencia artificial o a nosotros mismos, es donde tenemos mejores resultados. Y entonces por eso es bien importante. Entonces, este ID con esta edad, ¿cómo Excel sabe que uno es un número y otro es una edad? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde entra mi tercer columna o mi tercer argumento, que sería el contexto del uso o la interpretación que yo le voy a dar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que reconocer lo que es formato, tipo de información y contexto? ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, oye, suma o analiza toda esta tabla, pues bueno, ¿qué puedo yo analizar? Por ejemplo, podría sumar el total del sueldo. Podría sumar el total del sueldo. O también podría sumar las edades, pero bueno, las edades como que no me ayudan mucho. Pero aparte si me dicen, oye, pues suma los ID, si yo sumo los IDs, todo esto no tiene una lógica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el contexto de uso o viene la interpretación. Esta celda yo la tengo que interpretar o decirle a Excel que es o es texto o es número o es alfanumérico. Pero por lo pronto, yo la voy a tomar como si fuera o alfanumérico o texto. Entonces, ¿por qué? Porque esta yo no puedo hacer análisis aunque sea número, ¿ok? Esta que dice edad, sí puedo hacer análisis, pero la interpretación es de edades. Por ejemplo, si yo la divido o la promedio y me da un decimal, las edades no pueden tener decimales. Y ahí entra mucho también el contexto. De mí depende si yo le pongo o no decimales cuando haga algún análisis. Y el sueldo, entonces, creo que el sueldo es el que más opciones tiene, aunque todo se traduce como número, ¿va? Entonces, bueno, aquí es bien importante simplemente separar qué es el formato, qué es el tipo de información y cuál es la interpretación o el contexto de uso. Ahora, si yo a esta celda, como todos lo hacemos, si ponemos los encabezados en negritas, acá están negritas. Y entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos unos encabezados, que sería el tipo de información, que es texto, con un formato de negritas y el contexto, pues bueno, ya yo lo puedo interpretar. Y ya depende, yo también si quiero, por ejemplo, poner todos los sueldos con un fondo rojo, pues esto sigue siendo, bueno, el fondo rojo se ve muy llamativo, un verde. Esto ya es formato, entonces el formato cambia la apariencia, no el contenido, pero el contenido en realidad es el tipo de información, ¿va? Entonces con esto es meramente introductorio para poder tener más lenguaje técnico y empezar a razonar de cómo va a analizar Excel. Más adelante lo vamos a empezar a ver cuando lleguemos a herramientas más avanzadas del cómo reconoce Excel la celda dependiendo de la naturaleza de su información. Bien, excelente. Entonces, bueno, ahora sí continuamos con el siguiente video.